desde de un compañero y colega a otro compañero, a otro amigo, a nuestro querido colaborador y compañero, se lo digo amigo, escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, aquí aguantando el frío en Ensenada, que ha estado cabrón, y pues la lluvia ya se calmó, pero han sido días extraños de mucha lluvia y viento. Hasta Ah, sí, dicen, así como dice el pasa, mi dicho querido de la Ramiro. película, que ya hasta el Nosotros viento acá en tiene miedo. Chicago. Ha estado terrible, pero ya parece que hoy ya está mucho mejor, amaneció soleado. Ah, Días eso es todo, extraños menos mal. hemos estado viviendo últimamente. Menos mal te digo por el sol, ¿no? Nosotros acá en Chicago, te decía, estamos en medio de la nieve, después de una nevada, tenemos la nieve casi hasta la nariz, pero y no es un eufemismo a otro tipo de nieves, ¿no? No me lo malentienda usted que me ve y que me escucha. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos al tema muy, muy importante que traes hoy? Evidentemente hay una necesidad de responsabilidad social en aquellos que dicen ser escritores hoy en día. De eso estoy convencido, de eso es de lo que nos vas a platicar, ¿no es así, mi querido Ramiro? Sí, he estado meditando el tema. De hecho, pues uno no puede apartar la idea de cómo se construye el mundo desde una perspectiva totalmente personal. Lo digo en mi caso personal, para que el auditorio lo entienda. He analizado esta situación por muchos años, y de hecho pues empecé a analizar todo este asunto a partir del 2006, en, en por la elección o con el fraude electoral de Felipe Calderón con López Obrador, y me puse a pensar, porque este es un asunto también de esferas de influencia de grupos intelectuales en México. Me pregunté yo cuál sería necesariamente la responsabilidad social de un escritor ante los eventos que surgen. No podemos ser ajenos a esta realidad que nos rodea, sobre todo como mexicanos. Después de tener una clase intelectual totalmente cooptada por un gobierno que a base de dádivas, de contratos, de becas, pues capturó la imaginación de una clase intelectual, de una clase de escritores que orbitaban en ciertas revistas que ya todo el mundo conoce y que se dieron su pluma a ciertas tendencias políticas. Recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de Hannah Arendt. A los que sepan, ella se negó a decir que era filósofa política, sino más bien una analista de la política, de origen judío, que fue, de cierta manera, tuvo una relación muy estrecha con el más grande filósofo que ha dado el siglo XX, que es Martin Heidegger. Miren lo que son las cosas, que podemos tomarlo como ejemplo. El tipo, el más brillante filósofo del siglo XX, que terminó soslayando y apoyando el régimen nazi, y una de sus personas más cercanas era Hannah Arendt, que era judía, terminó rescatarlo al final de la vida, ¿no? Después del quemador que se pegó Heidegger por apoyar a los nazis. Entonces, Hannah Arendt pues escribió un libro que es maravilloso, que se llama Eichmann en Jerusalén, donde explica ya este asunto de la banalidad del mal, porque se da cuenta que al final de cuentas Eichmann era un simple burócrata que seguía órdenes. No me puedo pensar y trato de trasladar esta idea que tenía Hannah Arendt de la banalidad del mal hacia los escritores contemporáneos, porque ya sabes que después de la Segunda Guerra Mundial pues surgen voces muy importantes como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que fueron básicamente personas que trataban de entender la perspectiva humana desde un existencialismo. Entonces tú mirabas que al final de cuentas, pero yo les recomiendo a las personas, creo que el libro todavía está en el Fondo de Cultura Económica, que se llama El existencialismo es un humanismo, que es un librito, es un panfleto chiquito que puede explicar de cierta manera cómo funcionan ciertas tendencias para repensar nuestro ser y nuestra idea de dónde estamos situados en el mundo.
Yo me puse a pensar en esto y dije, después de la elección del 2006 me puse a preguntarme cuál era el papel social y político de un escritor ante un sistema que era totalmente disfuncional, como el caso del sistema mexicano. Y me di cuenta que sí, terriblemente en tres tendencias, y la tendencia era la tendencia oficialista, esto es, los que ya saben, los que orbitaban alrededor de dos revistas que siguen guardando polvo muchas de las bibliotecas porque pues tenían contratos con el gobierno y se acababan con casi todo el gasto del acervo de las bibliotecas, como es Letras Libres y Nexos. Y están en el medio los escritores que ni se hacen ni para un lado ni para el otro, son los comodines que se hacen los malotes y pues a todos les parece mal. Y por el otro lado estamos los escritores que creemos que podemos hacer una diferencia en un país que requiere de mucho de voces con autoridad, de voces de izquierda que nos marquen una alternativa diferente a lo que queremos de país. Pues entre ellos pues se encuentran lógicamente Paco Taibo y todos ellos, y yo puedo hablar de los escritores que surgen a periferia como uno de los más grandes intelectuales que tiene la Cuarta Transformación, los más grandes diría yo, que son Beatriz Aldaco y Alejandro Rosado, que ella radica en San Carlos, en Sonora, y Alejandro Rosado radica en Guadalajara. El tipo pues hace un análisis de cierta manera de mucha fuerza filosófico, político, social. Entonces ahí te vas dando cuenta, ¿no? Cómo se va dividiendo el país entre tendencias, digamos, de corte progresista y las tendencias que vienen más a hablar del término orgánico, que se convierten en escritores del sistema orgánico o de lo que era el sistema orgánico antes del 2018, que todavía pretenden defender estos privilegios. Yo me puse a pensar y dije, ¿cómo es posible que a estas alturas, sobre todo las personas que tenemos la responsabilidad de aparecer ante los medios, que escribimos para periódicos, que participamos en programas como este, no tengamos un compromiso marcado hacia lo que realmente necesita el país, que es un sentido de vida más comunitario? Yo lo pensaba porque una de las grandes tragedias que ha dado el neoliberalismo, que es una ideología importada y que ya nos hemos dado cuenta que no funciona en ninguna parte del mundo, y que estas revistas se han convertido en los grandes apologistas de un sistema neoliberal que propugna sobre todo el individualismo. Es totalmente contrario a lo que nosotros defendemos, el sentido de la vida comunitaria, el sentido de la vida de que todos nos tenemos que beneficiar de lo que es las medidas que está implementando el nuevo gobierno para abatir la desigualdad. Y te pones a preguntarte por qué hay muchas personas todavía, porque como te digo, está claro que hay una élite pequeña de intelectuales y escritores que aboga por el sistema que estaba en el pasado. Todavía somos pocos los que estamos del otro lado abogando por un estilo de vida comunitario, pero todavía hay una gran cantidad de escritores que se sitúan en el medio y que no deciden tomar partido. Yo digo que hay circunstancias, como te lo decía anteriormente, con respecto a los escritores de posguerra, que tuvieron que tomar partido. Y yo siempre me he preguntado por qué todavía sigue existiendo esta tibieza de muchos escritores de tomar partido y definir qué es lo que queremos como proyecto de nación. Entonces la función social de un escritor tiene que ser como la de los profetas en el Antiguo Testamento, la de anunciar y denunciar. Anunciamos lo que puede venir, denunciamos lo que está mal. Desgraciadamente, estos mecanismos para entender la realidad son muy pobres en México porque al igual que se desmanteló la educación, se desmanteló en muchos sentidos el pensamiento crítico en nuestra sociedad, y es en ese sentido que tenemos que estar abocados en crear de nuevo el pensamiento crítico para evitar caer en estas prácticas que tuvimos en el pasado, mi querido Toño. ¿Cómo la ves? Pues me dejaste pensando muchísimo en esto. Yo creo que esos escritores de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, en efecto, ¿no? Empiezan con este movimiento de existencialismo, al hablar, por ejemplo, de Camus o de Jean-Paul Sartre, por lo que viven. Y esto me deja pensando muchísimo, mi querido Ramiro, me deja mucha reflexión. Camus y Sartre, al hacer esta propuesta de existencialismo, buscan darle en la torre, en definitiva,
a la teoría freudiana de que somos por lo que vivimos en nuestra infancia. Yo dicen, no, pues no mames, o sea, yo tuve una infancia muy bonita, pero me metieron en un pinche campo de concentración culerísimo y ahí me volví un desgraciado, ¿no? Algunos se volvieron gente muy ajena a los demás, otros se volvieron existencialistas, otros se volvieron muchísimo más humanos y con esto contrarrestaban precisamente esa teoría freudiana en su momento. Y creo que esto que nos estás diciendo es fundamental, ¿no? Los escritores deben tener esa función de ser los profetas del Antiguo Testamento, de anunciar y denunciar, pero no ocurre. Esto aplicado a la parte mexicana se resume, en mi opinión, en algo que me dijo un compañero de los medios de comunicación hace ya muchísimos años, cuando hablábamos de uno de los dueños de la revista en la que trabajábamos, ¿no? Un muchacho con mucho dinero que inicia esta revista, y él siempre me decía, es que este cuate no tiene ni idea de cómo llevar a cabo un medio informativo. Es como si quisieras poner una tortillería y nunca te has formado en la fila. Y creo que es lo que pasa muchísimo con estos escritores de los que hablas. Para mí son pseudointelectuales, son personajes que no han podido enfrentar precisamente ese existencialismo porque no han existido, no han tenido una realidad que enfrentar y viven en un mundo muy distinto, en una vida muy distinta a la que tenemos los mexicanos. Recientemente en estos días acabo de tomar la tarea de volver a leer un libro que me gusta mucho, que leí en mi adolescencia, algunas de sus ediciones. Estoy leyendo Ernesto Guevara, también conocido como el Che, de precisamente Paco Ignacio Taibo II, porque hace una serie de agregados a los 50 años del asesinato del Che Guevara. Y lo estoy volviendo a leer ya después de tantos años. Y me puse a pensar, Ramiro, en precisamente cómo podemos tener a escritores profetas del Antiguo Testamento que anuncian y denuncian, y otros que son todo lo contrario. Un colega, que él así le llama a él, colega de Paco Ignacio Taibo II, Jorge Castañeda, tiene una serie de comentarios constantes y muy desafortunados, estúpidos, si me lo permites decir, sobre precisamente una figura como lo es Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? O sea, comentarios que son de una persona que pues se ha mantenido siempre en una esfera del poder que no ha sido tocado nunca por ese pueblo y que hoy pues simplemente no tiene esa conciencia social, esa responsabilidad social que deberían tener absolutamente todos los que escriben un libro, mi querido Ramiro. Están totalmente disociados de la realidad. Lo que decía, por ejemplo, el imperativo moral que surge, por ejemplo, del libro de La Peste de Albert Camus, él precisamente dice que en este tipo de situaciones, por ejemplo, en el caso de esa pandemia y de nuestra propia pandemia, la pandemia mexicana, que puede sacar lo mejor y lo peor de los seres humanos, y esa es una realidad. ¿Qué es lo que ha sacado de los seres humanos? ¿Qué ha sacado de los mexicanos? Ha sacado lo peor de la derecha, intentando capitalizar las muertes, intentando culparnos, por ejemplo, del desmantelamiento de las redes de protección social, del sistema de salud. Hay que recordarle al auditorio que dejaron más de 300 hospitales en obra negra. Y ahora, gracias a esta mezquindad humana, todos ellos han intentado sacar raja política de un problema que ellos mismos crearon. Entonces, cuando te puedes saber, por ejemplo, en el caso de Castañeda, que yo he leído sus libros, por cierto, el que no haya leído su autobiografía de Amarres Perros, pues no, hombre, Jorge Castañeda mató al Mar Muerto y pintó al Mar Rojo, por su culpa cayó el Shah de Irán y por su culpa perdió Jimmy Carter la elección, incluso pone a su papá como un tonto y que él manipulaba a su papá. Esa es la estatura intelectual de un cuate como Jorge Castañeda, hijo de un canciller finísimo y muy inteligente. O sea, el cuate vive enamorado de él mismo en el espejo y besándose, si se alcanzara a besar el trasero se lo besaba él solito, pero esa es la realidad, esa es la clase de la intelectualidad mexicana, pues porque yo, como lo decía, hay que leer de todo, tenemos que leer a los de derecha, tenemos que leer a los del centro y tenemos que leer a los de izquierda para poder comparar un discurso, y yo lo he hecho. Mañana pasado, El misterio de los mexicanos, por ejemplo, que es un libro que escribió Jorge Castañeda, o The Mexican Shock, que fue un libro que ni siquiera escribió en español, sino que lo escribió en inglés, porque tiene los medios para hacerlo, ¿no? Y tiene los medios para ir, como él, como la Denise debe ser, tiene los medios para ir
hablar de la situación de México, sobre todo en inglés, porque son bilingües y los norteamericanos les gusta ese tipo de visión de la intelectualidad de derecha mexicana, pero pues al final de cuentas ellos no tienen ningún compromiso que no sea con ellos mismos. En el caso de nosotros, los que estamos a la izquierda, que queremos que nuestro país funcione, que queremos que los más pobres tengan acceso a las oportunidades, pues lógicamente tenemos una visión totalmente contraria, aunque no tengamos los mismos reflectores. Es una cosa de tratar de reflexionar, de entender. Muchas de las personas que de repente pues nos tiran, tú sabes, de todo tipo de excremento en Twitter, piensan que somos improvisados, pero yo quiero decirles a los señores odiadores en el Twitter que yo he escrito ya 15 libros y que a eso me dedico, a escribir, y me dedico a analizar y me dedico a estudiar. Siempre yo les he dicho a Vicente y a ti pues que yo periodista no soy, pero pues me he dedicado a escribir y tengo libros que hablan de la situación de México. Por ejemplo, tengo el de México para extranjeros, que estoy por reeditar, y tengo otro libro, que fue el primer libro de ensayos que escribí, que se llama Poder, Sociedad e Imagen, donde explico todo este tipo de cosas, para tratar de entender la realidad del país. Y no es por darme una sobadita al ego, sino simplemente estoy explicando el por qué opino lo que opino, porque de todo esto que he leído y que he estudiado, pues se desprenden las opiniones políticas que tengo, por ejemplo. Es importante que la gente lo entienda, porque si no es un llamado a que las personas se eduquen y estudien y se preparen, y puedo citar a uno de los ideólogos de derecha más poderosos que tiene el país, que es Gabriel Said. Gabriel Said lo explica, y las tesis de su libro, de los libros al poder y el progreso improductivo, pues son claros ejemplos de que él sí está en la línea de lo que piensa López Obrador, nomás que no le quiere conceder. Las ayudas directas, por ejemplo, que explican el progreso improductivo, el desmantelamiento de las gigantescas burocracias que he utilizado como tesis en alguno de mis libros, por ejemplo, ¿no? Lo curioso es que no ha entendido que o no ha querido conceder, pues que López Obrador está en la misma línea de pensamiento que él, y pues igual como sus corifeos o sus ayudantes y sus amigos, que son Krause y compañía, pues deberían también de conceder y de saber que si todo está basado en las tesis de Gabriel Said, que es el más grande ideólogo de derecha de este país y que están adaptando para beneficio de los mexicanos, pues deberían de quedarse callados y aceptar que ya hay una realidad diferente, una realidad alternativa, una nueva élite que está construyendo un país diferente, y ellos, si quieren sobrevivir, se tendrían que adaptar y dejar de estar gritando y vociferando en las redes sociales, y entender que si la oposición en México y la intelectualidad derecha en México quiere seguir siendo relevante, tienen que sentarse, hacer un mea culpa, reagruparse y plantear un proyecto de país, que es lo que hizo López Obrador. Por lo demás, lo demás es ruido de fondo y no va a incidir en la próxima elección, mi querido Toño. ¿Cómo la ves? Definitivamente, yo le recomiendo a usted que por favor busque siempre los libros de nuestro querido amigo, escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. No te me vayas todavía, Ramiro, vamos a pedirle a donde